Vayamos ahora con el segundo tema sobre los tipos de violencia. El asunto se pone cada vez más interesante. ¿Por qué lo digo? Porque inicialmente teníamos 4 tipos de violencia: la física, la psicológica, la económica y la sexual. Y conforme fuimos avanzando en la comprensión de lo que es la violencia en contra de nosotras, aterrizamos hoy por hoy en 8 diferentes tipos de violencia. A estas 4 que ya mencioné, la física, la psicológica, la económica, la sexual, se le añade la patrimonial, la simbólica, la mediática y finalmente la más terrible, la feminicida. Comencemos por la violencia física, que aquí estamos hablando de cualquier acto que inflige daño no accidental. Ahí está la clave. Se trata de un acto intencional, usando la fuerza física. No se puede comparar la complexión del cuerpo femenino y su fuerza con la complexión y fuerza del cuerpo masculino. Y en este tipo de violencia, no solamente el cuerpo puede ser un arma en los varones, sino también el uso de armas, de artefactos, de objetos que nos puedan lesionar, lastimar, que nos puedan provocar un daño en nuestro cuerpo, de tal forma que nos lleven a internar o incluso llegar a una serie de heridas de las que quizás no podamos reponernos fácilmente. La violencia psicológica. Aquí estamos hablando de actos u omisiones, pero que tienen un impacto en nuestras creencias, en nuestra psique, en la forma de pensar, en lo que nosotros tenemos subjetivamente hablando. ¿Cómo es que se caracteriza esta violencia psicológica? Lo que encontramos es que se da la negligencia, es decir, olvidé tal cosa. Se da el abandono, concertamos una cita y entonces pues ahí te dejo. El descuido reiterado, que si se pacta alguna necesidad o algún acuerdo, entonces no se cumple por quien está perpetrando esta violencia psicológica. Hablando, por ejemplo, de violencia de pareja, que se puede dar, por supuesto, en el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque hay interacciones que llegan a crecer en la cercanía. Se puede vivir celotipia. Y bueno, en la política mexicana tenemos casos emblemáticos. No olvidemos lo que nosotros vivimos con el caso de la entonces connotada política Rosario Robles, que tuvo una relación con un hombre muy cercano a ella y que lamentablemente ahí supimos de algunas cosas personales, íntimas, que por supuesto representaban una violencia política en contra de ella. Están los insultos, las humillaciones, la devaluación, la marginación, la indiferencia, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción a la autodeterminación y amenazas. Todo esto tiene un costo en la salud psíquica de la víctima, en nuestra salud. Porque podemos llegar a desarrollar cuadros depresivos. Podemos llegar a rechazar estar con otras personas y preferir el aislamiento. Podemos desarrollar todo un cuadro de baja autoestima, que nos lleve incluso no solo a la depresión, sino a intentos de suicidio o bien hasta la consumación del suicidio. Es aquí donde insisto en que, por favor, nos demos el tiempo en aprender a identificar este tipo de actos y de omisión. Porque en la medida que los podamos identificar, en esa misma medida
estaremos en condiciones de desactivarla y de no hacernos cómplices o bien de no reproducir esas mismas prácticas. Fíjense cómo culturalmente en nuestra sociedad, en términos generales, como mexicanos, como mexicanas, tenemos ese arraigo, esa sedimentación tan profunda en nuestros pensamientos, en nuestras creencias sobre los roles. Ese es el terreno fértil para la violencia simbólica. Y esta violencia no usa la fuerza física. Lo que utiliza es la imposición del poder. Lo que utiliza de manera distorsionada y en exceso y con abuso es la autoridad. Sus manifestaciones son muy sutiles, casi imperceptibles, y estas se encuentran en su mayoría naturalizadas. Es decir, son prácticas toleradas entre quien tiene un papel dominante, que como sabemos históricamente se trata del varón, y quien tiene un papel de subordinada, nosotros. Quien tiene esa prerrogativa de ser servido, despachado, y de quien tiene la función social de servir. Y claro, ya sabemos la diferencia. Eso lo vivimos día a día y está ahí asentado en muchas de nuestras comunidades. Tengamos presente la pluriculturalidad de nuestro país. Tengamos presente cómo en los pueblos originarios se da una diferencia, una brecha importante entre las ventajas que se les dota a los varones y las desventajas con las que se les resta a las mujeres. Quiero entonces buscar que ustedes imaginen, que ustedes se conecten con esa multirrealidad que tenemos en nuestro país. Lo que necesitamos romper son los estereotipos. Necesitamos revisar qué tanto nosotros en lo personal estamos adheridas a esas pautas culturales. Necesitamos tomar distancia de las imágenes comerciales, de las conductas, de los mensajes, de los refranes como, pues claro, tenía que ser vieja. Fíjense con qué carga ahí contenida de descalificación hacia nosotras como sexo, género, como mujeres. Los dichos populares igual, estos dichos populares que tampoco nos ayudan ni nos dejan en un lugar de dignidad, de reconocimiento de nuestro valor como personas, como seres humanos. Ni qué decir de las canciones que de manera reiterada nos colocan como objetos. Todo esto es un conjunto de producciones culturales que nos discriminan, que nos dejan segregadas, que nos dejan excluidas y que nos distinguen de una manera negativa como si fuéramos objetos. Por eso cuando veamos en internet algunas imágenes de nosotras como objetos de deseo, pensemos, ¿somos eso? No. Por supuesto que en nosotras hay una belleza intrínseca, pero eso no significa que nuestra existencia se reduzca a ser un objeto de placer. Continuando con esta serie de ideas, necesitamos detenernos en las tradiciones, en las costumbres, como ya les decía, en las creencias, en esta reproducción de relaciones abusivas entre hombres y mujeres, que luego también se reproducen en relaciones homosexuales, en estas relaciones de opresión, de desigualdad, donde tú estás para obedecer y yo estoy para indicarte qué hacer, que van violentando de forma continua
el ejercicio de nuestros derechos. Y que si los niños y las niñas lo ven, pues entonces van a estar imitando esos modelos. De ahí que en este punto, hablando de la violencia simbólica, es clave que rompamos con los estereotipos. ¿Por qué? Porque los estereotipos mantienen la desigualdad entre hombres y mujeres, mantienen los privilegios para los hombres y mantienen la limitación de desarrollo, no solamente político, también de distintas dimensiones de nosotras las mujeres. Continuemos ahora con la violencia sexual. ¿En qué consiste esa violencia? Es cuando nos degradan, es cuando nos usan en la intimidad, nos usan también públicamente como elementos de atracción para el consumo en la pornografía, por ejemplo. Y entonces se atenta con nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque se nos coloca como esas fuentes recurrentes de placer, pero no de pensamiento, no de autodeterminación, no de toma de decisión. Somos una fuente de complacencia para los varones, para el deseo masculino. Se nos denigra, se nos reduce a imágenes voluptuosas de los senos o de los glúteos o de ambos. Y no somos eso, no somos una cosa, somos personas. Vayamos ahora con la violencia patrimonial. Y es cuando se nos violenta esta condición de supervivencia para lidiar cotidianamente en la vida. Es cuando el agresor nos oculta algunas cosas, cuando dispone de ciertos documentos, cuando los destruye, cuando los esconde, cuando en combinación con eso y con la amenaza de que si haces esto te voy a hacer aquello, entonces va manejando lo que es justo nuestro capital, nuestros recursos, lo que nos ha costado. Como yo les decía, los documentos, acta de nacimiento, lo que es la credencial del elector, algunos documentos patrimoniales, como sería una escritura de un terreno, de una casa, bienes que se destruyen, valores de los que se disponen. Si tuvimos, por ejemplo, que nuestra abuela o nuestra mamá o nuestros padres nos regalaron algún bien, desde una sortija, un anillo, hasta que nos heredaran un cuarto, y entonces viene el agresor y dispone de él. Son nuestros recursos económicos de supervivencia que nos ayudan a satisfacer múltiples necesidades y que nos acaban haciendo un daño del que difícilmente nos podemos reponer. Porque son eso, son nuestros bienes, son propios, son nuestros como mujeres. O que trabajando los hemos ido adquiriendo. Y ya sabemos, entramos una tanda o entramos a la compra en un centro comercial o en una tienda de autoservicio para llevar a la casa algún electrodoméstico porque se descompuso la licuadora o porque necesitamos la plancha o porque vamos a cambiar de sartén, ya necesitamos uno nuevo. De eso estamos hablando, son bienes que nos cuestan. Y ahí vemos nosotras cómo lo vamos pagando y cómo vamos cubriendo nuestros compromisos, jalando nuestros pesos y nuestros centavos. Una olla express que a nosotras nos es tan útil, eso es un bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda a supervivir y estar atendiendo nuestras necesidades. No solamente es si tenemos un cuarto, sino hasta las cosas más supuestamente pequeñas en nuestra vida, en lo ordinario, son cosas necesarias, no son cosas por capricho.
De ello estamos hablando. Pasamos a la violencia económica cuando se nos limitan en nuestros ingresos, cuando hay una intrusión en la riqueza financiera que nosotros producimos. Y sobre la riqueza financiera, bueno, quiere decir que si ahorramos algo, quiere decir que si tenemos un sueldo, que si vendemos algún producto y de ahí de nuestros cobros con nuestros clientes vamos teniendo ese ingreso, y entonces llega el agresor y dispone de él. De eso hablamos cuando nos referimos a la violencia económica. Y ni qué decir cuando se trata de parejas donde la mujer tiene un salario superior que el varón. Ahí estamos pecando. Entonces, es necesario guardarnos elementos que solamente nosotros conocemos. Es necesario reservarnos ciertas cosas cuando advertimos que nuestro compañero o nuestros colegas o nuestras amistades o en la misma institución en la que estamos asoman determinadas mezquindades. Y esto no quiere decir que todos los hombres sean iguales, mucho cuidado. Eso no es lo que estoy diciendo. Hay hombres que saben ser pareja. Hay hombres que se comprometen. Hay hombres que se involucran, que no les da miedo tener una mujer a su lado exitosa, que no dudan en que brille, que no tienen ninguna reserva, incluso de cambiar roles, que si se trata de una mujer política, siga esa trayectoria, vaya tras ella, porque está siendo una mujer exitosa, porque está siendo una mujer que convence a la ciudadanía. Y que bueno, ese hombre no tiene esas cualidades, esas características, pero no pasa nada. Se trata de un equipo. También esto lo debemos de entender. Hay hombres que no son violentos y que no temen que sus parejas puedan tener ese desarrollo pleno, puedan tener esa riqueza económica, que al final es una riqueza que aterriza en un bienestar de la pareja, de la familia. Vaya, es un bienestar personal, es un bienestar de equipo, es un bienestar de un proyecto. Tenemos, y esto vale la pena que ahorita lo asomemos, porque es una violencia, a mi modo de ver, pesada. Es la violencia feminicida, cuando disponen de nuestra vida, cuando el agresor no le es suficiente el violentarnos físicamente, quizás hasta torturarnos, que tiene que aniquilarnos, que tiene que acabar con nuestra existencia. Y las mujeres políticas no son la excepción. Esto lo vamos a ver en el segundo bloque. No se lo pierdan, el segundo bloque también está muy, muy interesante. Entonces son hombres que no se han atrevido a desactivar en su personalidad esta estructura machista, esta estructura de dominio, una estructura de odio a las mujeres, una estructura misógina, una estructura homofóbica que no tolera ni acepta masculinidades distintas. Porque así como habemos muchas formas y tipos de mujeres, así también hay muchas formas y tipos de varones. Cuando hablamos de la violencia femicida, es la violencia extrema. Es una violencia irreparable. Y México en este sentido ha tenido una aportación al mundo en lo que se refiere a la dimensión jurídica. Ha establecido lo que es la alerta de género. En esa dirección de ideas tenemos algunos estados en nuestro país que están alertados, donde el espacio público es un espacio de peligro,
la política es un espacio público. Les pido que en esto que estamos revisando piensen en las mujeres políticas que salen, se entregan a ese espacio público, van y se codean con nosotros, la raza, el pueblo, la banda, y que están ahí, sin ninguna pretensión más que servir, más allá de los partidos políticos. Pero también les digo, el hecho de ser mujer no garantiza que tengamos una sensibilidad de fondo para comprometernos en ese sentido humanitario ciudadano. Lo vamos a revisar. Ser mujeres no garantiza que efectivamente tengamos un compromiso legítimo con el pueblo, no todas. Es decir, en la viña del Señor habemos de todo. Está esta parte que tendríamos que revisar de los receptores de la violencia. Los receptores de la violencia somos nosotros. Vamos a cerrar con la idea. Nos pueden violentar a nosotros políticamente por razón de género en lo personal, en lo privado y en lo público. Vamos a continuar el siguiente segmento hablando de las mujeres más destacadas de la historia que nos han abierto esta brecha de ejercicio del derecho político y electoral para nosotros. Muchas gracias.